Me levanté un poco tarde, sintiendo el peso de una noche agitada sobre mis párpados. El sol ya se filtraba por las cortinas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Al pasar por la habitación donde mi suegro se había quedado a dormir, noté que ya no había nadie. La cama estaba hecha, como si nadie hubiera pasado la noche en ella. Me restregué los ojos y la cara con las manos, intentando ahuyentar los últimos rastros de sueño, y me dirigí al patio para lavarme el rostro y quitarme esos cheles de los ojos. Fui hasta el lavabo de piedra en el patio, donde siempre tenía mi jabón especial, pero esta vez no estaba, y recordé que ya se me había acabado. Era un jabón que había comprado en un pequeño mercado, con un aroma suave a lavanda que me recordaba a los campos de mi infancia. Me gustaba cómo dejaba mi piel fresca y suave, entonces fui hasta la cocina por uno más. Con el cabello enredado y una creciente frustración, me agaché para buscarlo entre las cosas de la alacena. Mis dedos palpaban frascos y botellas sin encontrar lo que buscaba, cuando de repente, sentí unas manos grandes y fuertes rodeando mi cintura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al voltear, vi que era mi suegro, con su rostro apenas iluminado por la luz que se colaba desde la ventana. Con una voz suave y casi en un susurro, me dijo: «Buenos días, pensé que me buscarías por la noche, me quedé esperando hasta casi la madrugada». Mi corazón se aceleró, y sentí el calor subir a mis mejillas. Puse mi dedo índice sobre mis labios en señal de silencio, intentando mantener la compostura. «No, porque me dormí casi al amanecer», le respondí en un susurro. «Ya ve que mi mamá está en casa y no quiero que sospeche nada de esto». Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una leve sonrisa, se tornó más serio, casi sombrío. «Esta fue la noche más larga de mi vida», susurró acercándose un poco más. «No sabes cuántas ganas tengo de aquello, es como si ahora que hay algo que nos lo impide, la necesidad creció en mí». Su mirada intensa me hizo sentir pequeña, atrapada entre el deseo y el miedo a ser descubiertos. Bajé la vista, incapaz de sostener su mirada. «¿Cuándo se va a ir tu madre?», preguntó con un tono que dejaba entrever su frustración. «Así podríamos volver a tener el nido solo para nosotros». «No lo sé», le respondí con un suspiro. «Apenas llegó ayer por la tarde y no me ha dicho cuánto piensa quedarse. Trajo una maleta bastante grande con ella, así que podría ser por un buen tiempo». Mi suegro frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. Dejó escapar un leve bufido, como si estuviera considerando sus opciones. «Bueno, ni modo», dijo finalmente. «Tendré que esperar para la próxima vez, pero si no, tendremos que buscar otra manera de estar juntos, ¿verdad?». Su mano seguía en mi cintura, ejerciendo una leve presión que me mantenía cerca de él, casi sin espacio para respirar. Sus palabras eran un claro desafío a la situación, una propuesta peligrosa que no pude rechazar de inmediato. «Sí, supongo que sí», murmuré sintiendo que mi voz temblaba un poco. «¿O qué te parece si aprovechamos ahora mismo?», sugirió acercándose aún más, y su aliento cálido rozó mi mejilla. «Ay no, ¿cómo se le ocurre?», respondí rápidamente, mirando hacia la puerta con nerviosismo. Mi madre podría venir en cualquier momento. Pero él no se dio por vencido. Su mano se deslizó hacia mi espalda, acercándome más a él mientras sus labios buscaban los míos con una necesidad que me tomó por sorpresa. La intensidad de su necesidad me desarmó, y por un momento, me dejé llevar por el calor de su abrazo. Sentí sus labios sobre los míos, suaves pero firmes, y mi resistencia se desvaneció. Sin embargo, justo cuando comenzaba a entregarme al momento, el sonido de la voz de mi madre resonó por el pasillo. «Mija», llamó a ella con su voz cada vez más cercana. Nos separamos lo más rápido que pudimos, y yo con las manos temblorosas, intenté acomodar mi blusa desordenada. Mi suegro se alejó adoptando una postura tranquila, como si nada hubiera pasado, mientras yo me esforzaba por recuperar la compostura. «Aquí estoy, mamá», grité intentando que mi voz sonara natural. Mi madre entró en la cocina, con una sonrisa despreocupada en el rostro. «Buenos días», dijo saludando a mi suegro con familiaridad. «Buenos días, comadre», respondió él, devolviendo el saludo con una leve inclinación de cabeza. Mi madre se giró hacia mí, con su mirada aguda notando de inmediato lo que yo había pasado por alto. «¿Y tú qué?», me dijo señalando mi blusa.
Acomódate bien los botones, que los tienes mal abrochados. Miré hacia abajo y noté con horror que mi blusa estaba desabotonada más de lo que debería. Me apresuré a arreglarla, sintiendo el rubor arder en mis mejillas. Bueno, creo que las voy a dejar solas para que hablen, dijo mi suegro, con una sonrisa ligera y una mirada pícara, que era como si me dijera, más tarde le seguimos, porque de que lo hacemos, lo hacemos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él marcó el final de aquel peligroso momento, pero el eco de sus palabras y el calor de sus manos permanecieron conmigo, una tentación que sabía que no debía permitir, pero que de alguna manera no podía evitar. Observé a mi madre, que seguía la sombra de mi suegro con una mirada que reflejaba preocupación. «Hija», dijo mi madre, volviendo su atención hacia mí, con una seriedad que me hizo enderezar la espalda, «no me gusta mucho la forma en que tu suegro te mira. Además, deberías tener más cuidado con cómo te vistes. Esos botones tan desabrochados, lo estabas enseñando todo». Sentí que mi rostro se encendía como una llamarada. Miré hacia abajo, dándome cuenta de que en efecto, el escote dejaba ver más de lo que era apropiado. Traté de no mostrar la incomodidad que me invadía, pero era imposible ignorar las palabras de mi madre. Las ajusté con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. «Debes tener cuidado, hija», continuó con una voz que ahora era un susurro cargado de advertencia, «porque aunque él sea tu suegro, no deja de ser un hombre. Y peor ahora que es viudo y para ajustar tu marido está lejos». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada, el frío recorrió mi piel, erizándola. Si mi madre supiera lo que realmente había pasado entre mi suegro y yo, se desmayaría allí mismo, en la sala que ahora se sentía más pequeña, más asfixiante. Pero no podía decirle la verdad. No a ella, no cuando mis propios pensamientos estaban atrapados en un torbellino de culpa y confusión. Fruncí el ceño, tratando de mostrarme ofendida, pero también para esconder mi propia vergüenza, y el miedo que empezaba a arraigarse en mí. «Ay, mamá, lo que tú piensas», dije con mi voz saliendo más áspera de lo que había planeado. Mi suegro ha sido un hombre al que le debo mucho. Él nunca me ha dejado sola y ha estado conmigo en todo momento. Es un hombre al que respeto con todo el corazón. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí sabía que había algo más en esa declaración. Algo que estaba enterrado, pero que mi madre con su aguda intuición, había empezado a desenterrar. Porque en el fondo, yo sabía que mi relación con él, ya no era tan simple como la había descrito. Había momentos, miradas y gestos que rompían la barrera del respeto, pero que me aferraba a ignorar. Mi madre levantó las cejas, y su expresión era una mezcla de preocupación y desaprobación. Y sinceramente su silencio era peor que sus palabras. «A eso me refiero, hija», dijo finalmente con un tono más suave, casi como si se disculpara por lo que estaba insinuando. «Estás empezando a verlo no solo como tu suegro, sino como un hombre que te ayuda y que quizá merece tu cariño». Esas palabras penetraron en mí como un puñal. Quería gritarle que estaba equivocada, que solo veía fantasmas donde no los había. Pero en el fondo, algo dentro de mí tembló, porque como decimos por aquí, ella estaba dando en el mero clavo. Era como si mi mamá lo supiera todo, pero que esperaba que yo se lo dijera. «Mamá, ya tranquilízate, bájale una rayita a tus nervios», le respondí tratando de mantener la calma, mientras mi corazón latía con fuerza. «¿No ves que me pones nerviosa? Más bien cuéntame qué es lo que está pasando contigo». Mi madre suspiró, y en ese suspiro, sentí el peso de los años y de las preocupaciones que llevaba en su interior. Movió la cabeza en señal de decepción, como si quisiera apartar los pensamientos que la atormentaban. «Tienes razón, hija», dijo, aunque su voz no llevaba convicción. «Quizás solo esté viendo cosas que no existen, tal vez es por lo que me está pasando a mí». Me acerqué a ella, tomando su mano entre las mías, sintiendo su piel cálida pero frágil. Había una tristeza en su mirada que no había notado antes, un reflejo de una lucha interna que aún no me había revelado. De repente, sentí que la distancia entre nosotras se acortaba, como si en ese instante, ambas fuéramos conscientes de los secretos que cargábamos, diferentes pero igual de pesados. «Sabes, hija, no me hagas caso», comenzó con esa resignación que solo el desamor profundo puede esculpir en el rostro de una mujer. «Lo que pasa es que yo traigo una pena muy grande en el corazón.
El silencio en la cocina fue roto solo por el leve tintineo de la cucharilla, que revolvía su té. Hace 2 días que me encontré a tu padre con esa joven, su secretaria, continuó dejando escapar un suspiro entrecortado que apenas pudo controlar. Yo observaba cómo su mirada evitaba la mía, como parecía buscar refugio en la sombra de la lámpara que colgaba del techo, como si la luz que se filtraba por la ventana fuera demasiado cruel para iluminar su dolor. La mención de mi padre y su infidelidad cayó como un martillo sobre mi pecho. Mi madre, la mujer que lo había dado todo, la que había invertido cada centavo en su vida, se encontraba ahora devastada por su traición. Quise decir algo, ofrecer consuelo, pero mis palabras parecían haberse evaporado con el mismo vapor que salía de la taza. Entonces, su voz se volvió más apagada, como si tuviera miedo de que el simple hecho de verbalizar lo que sospechaba pudiera darle vida. Quizá por eso estoy viendo cosas entre tú y tu suegro, dijo lanzándome una mirada rápida, que chocó con la mía antes de desviar la vista de nuevo hacia el té. La taza que sostenía en sus manos tembló por un momento, y el leve sonido de la porcelana resonando en mis oídos como una acusación. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Había notado algo? ¿Eran sus palabras simples desvaríos, fruto de su dolor, o había visto lo que yo temía que alguien viera? Mi mente comenzó a correr, repasando cada mirada furtiva, cada palabra a medias entre mi suegro y yo. Lo oculto que se había sentido tan seguro ahora parecía estar al borde del descubrimiento. Perdona, hija, dijo mi madre, llevándose una mano al pecho. Creo que se me olvida que eres una mujer inteligente. No debería pensar mal de ti. Intenté mantener la calma, pero cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Solo asentí, fingiendo una sonrisa que apenas alcanzaba mis ojos. La conversación ya se había tornado demasiado peligrosa, y no podía permitirme caer en su trampa emocional. Ella, sin saberlo, había tocado un asunto muy real en mi vida. Por eso estoy aquí y quería saber si me dejabas quedarme unos días en tu casa, mientras arreglo lo del divorcio. Su voz ahora sonaba más estable, como si la petición de asilo fuera una forma de recuperar control sobre algo en su vida. Porque tu padre me va a tener que dejar lo que es justo, solo eso busco. El sonido de un reloj en la pared marcaba el paso del tiempo con una regularidad casi insoportable. Cada tic-tac parecía amplificar la tensión que sentía en mi pecho. Mi madre hablaba como si la justicia fuera algo tangible, algo que su marido podría otorgarle por voluntad propia, pero ambos sabíamos que mi padre no era un hombre justo. Sabes que no sé hacer nada, continuó ella. Todo lo que mis padres me dejaron como herencia, lo invertí en los estudios de quien hoy me ha abandonado. No pude evitar sentir una punzada de culpa. Todo lo que ella había sacrificado por nosotros, y ahora su mundo se desmoronaba. Pero antes de que pudiera decirle algo, la puerta de la sala se abrió. Mi suegro entró, interrumpiendo el momento. Me iré ahora, dijo con una sonrisa cortés, como si su presencia no fuera una carga en medio de nuestra tormenta emocional. La próxima semana vendré por aquí. Su mirada se posó en la mesa donde mi madre y yo estábamos sentadas, pero antes de marcharse, dejó una pequeña nota sobre la mesita de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando sus ojos se cruzaron con los míos brevemente, señalándome de manera silenciosa que la nota era para mí. Mi madre no pareció notar nada, inmersa en sus propios pensamientos. Me levanté despacio, con la respiración contenida, y caminé hacia la mesita. Allí estaba, un pequeño trozo de papel doblado cuidadosamente. Lo recogí con manos temblorosas, asegurándome de que mi madre no pudiera verlo. Lo abrí despacio, y el crujido del papel era casi ensordecedor en el silencio de la sala. Dentro, solo unas pocas palabras escritas a mano: nos vemos más tarde, yo no me iré hoy sino que vendré por la noche. Pero no le digas a tu madre nada de esto. Ven, mamá, te voy a acomodar en la habitación que ocuparás mientras estés aquí, le dije. La casa se sentía pesada, no por su tamaño o su construcción, sino por el peso de los secretos que la llenaban. Cada rincón parecía susurrar el eco de decisiones que jamás deberían haber sido tomadas. Mi madre, con su semblante abatido, se tumbó en la cama, agradeciéndome en un susurro el espacio y la hospitalidad. ¿Y cada cuánto tiempo viene tu suegro a visitarte?, me preguntó con su voz quebrada pero curiosa. Suspiré, intentando que la respuesta sonara casual.
Bueno, no es que venga de visita exactamente. Él tiene un negocio en su pueblo, y viene una vez a la semana por mercadería. Llega los miércoles por la tarde y se va los jueves por la mañana, contesté intentando no dar más detalles de los necesarios. Sabía lo que realmente sucedía durante esas visitas, pero había aprendido a esconder la verdad detrás de palabras rutinarias. Por eso ya se fue ahora, añadí mientras la ayudaba a acomodarse. A ver, mamá, quiero que sepas que te puedes quedar el tiempo que quieras. Sabes que estoy sola, y solo algunos amigos vienen de vez en cuando. Y por las noches hablo con mi marido por videollamada, pero eso es todo. Mi madre se asentó en la cama, con una expresión de dolor por los recuerdos que la atormentaban. Me pidió que la acompañara a algún lugar, a una tienda o a donde fuera, para distraerse de la pena que la consumía. Ella lo que quería era un par de copas, para salir un momento de su propia mente. Asentí, tratando de que el ambiente ligero de la tarde la envolviera y la calmara, aunque mi mente estuviera atrapada en otra realidad. La noche llegó rápidamente, y mi madre, rendida por las copas de vino que habíamos compartido, se retiró a descansar en la habitación. Su suspiro largo fue lo último que escuché antes de que el silencio se apoderara de la casa. Me quedé sola, con una copa aún en la mano, observando el líquido oscuro y denso reflejar las luces tenues del salón. Pensaba en ella, en su dolor, y también en el mío. Pero mi dolor no era por un esposo infiel, era por lo que había permitido que sucediera. Mi suegro ocupaba mi corazón de una manera que no podía explicar ni justificar. Me quedé mirando el reloj, las manecillas avanzaban lentas pero constantes. Las 2 de la mañana. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. El chirrido lento y deliberado me hizo girar la cabeza. Ahí estaba él, mi suegro, sonriendo de medio lado, con su figura imponente en la penumbra. Me reí suavemente, el vino aún haciéndome sentir liviana y despreocupada. Él se acercó, con sus pasos silenciosos como un depredador que acecha a su presa. «Ven», me dijo moviendo la cabeza hacia el pasillo, señalándome que lo siguiera. Y sin pensarlo 2 veces, lo hice. Las copas que había bebido me daban un valor que de otro modo no habría tenido. Mientras caminaba tras él, sentía como mis pensamientos se volvían borrosos, como las dudas se desvanecían. No importaba que mi madre estuviera durmiendo en la habitación de al lado. No importaba que en unas horas, todo regresaría a la normalidad. En ese momento, él era mi única realidad. Nos escabullimos hacia el rincón más alejado de la casa, donde susurros y risas quedaban ocultos bajo el eco del viento, y el crujido de los muebles viejos. Pero cuando la situación se volvía más intensa, mi suegro se detuvo bruscamente. Sus ojos se movieron hacia la ventana, frunciendo el ceño. «Alguien nos está mirando», susurró. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Me volví hacia la ventana, pero no pude ver nada a través de las cortinas pesadas. El miedo comenzó a apoderarse de mí, como si todos los secretos que habíamos ocultado pudieran salir a la luz en ese preciso instante. Pero no hice caso, las emociones y el vino aún corrían por mis venas. Quería más de esa libertad peligrosa que había encontrado en sus brazos. De repente, un golpe en la puerta de la habitación me hizo congelarme. «¿Qué sucede?», dijo la voz de mi madre del otro lado de la puerta. Sentí que el corazón me saltaba del pecho. «Nada, mamá, solo tuve una pesadilla», mentí, con mi voz más temblorosa de lo que hubiera querido. Ella se quedó unos segundos en silencio, antes de marcharse. Por el estado en que mi madre estaba, no notó que yo no estaba en la habitación de siempre. Ella no se enteró de nada, y yo sigo esperando cada miércoles por la noche a mi suegro. Desde mi punto de vista, creo que hay cosas que se recomiendan hacer. Pero hay otras que no se recomiendan para nada, aunque se encuentre el método para esconderse. ¿O qué piensas tú? Porque al final de cuentas, todos tenemos libertad. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.